Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más en este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor José Israel León Pedraza. Él es médico especialista en medicina interna por la UNAM, certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Interna. Realizó estudios de inmunología clínica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE. Es maestro en ciencias en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Realizó maestría en administración de sistemas de salud. Tiene una especialidad en estadística aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y actualmente es médico adscrito y coordinador de investigación de urgencias en el Hospital General de México. Buenas tardes, doctor Israel. Le damos la palabra para empezar con su presentación. Bueno, pues es un placer para mí poder compartir con todas y con todos ustedes esta presentación con respecto a las vacunas para COVID-19. Creo que obviamente todos estamos en estos momentos tomando decisiones y quiero, pues más que ofrecer alguna directriz para esta toma de decisiones en las vacunas, pues generar algunos de los elementos científicos y técnicos que están en el momento actual para las vacunas, para la vacunación. Entonces, bueno, aquí mi declaración de conflictos de intereses, no tengo ningún conflicto de interés con fines de esta plática, y la agenda que he dividido estos 4 puntos. Primero, hablar en general, algunas generalidades sobre las vacunas, aquí voy a tratar de ser muy breve. En segundo lugar, hablar sobre los aspectos de las plataformas y los retos que están impuestos para la vacunación en SARS-CoV-2. Un par de palabras sobre estas nuevas variantes y vacunas y luego algunas conclusiones. Entonces, bueno, en general, las vacunas, que es el gran éxito de la humanidad en salud, luego sobre las plataformas en las que se han desarrollado las vacunas para SARS-CoV-2 y los retos que esto ha implicado, sobre unas palabras muy breves sobre nuevas variantes y vacunas, y finalmente algunas conclusiones. Obviamente, como médico y como inmunólogo, pues soy un apasionado de este tema de las vacunas, ¿no? En el concepto general de cómo el sistema inmune es el principal elemento que tenemos para protegernos y esta manipulación, este aporte que hacemos a la inmunidad a través de las vacunas, pues nos enriquece muchísimo y nos da una perspectiva de una protección que no tendríamos de otra forma. Entonces, esta adquisición de la inmunidad artificial, pero por una manera activa, ¿no? Confiando en el sistema inmunológico de cada persona. Esto obviamente data desde hace muchísimos siglos. Tenemos este tema de la variolización en China y posteriormente cómo la vacuna contra la viruela, que pues, se hizo también pues, igual siguiendo este ejemplo de China, Edward Jenner, que pues, vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, pues estructura esta primera imagen, esta primera vacuna contra la viruela. Creo que a muchos de los aquí presentes no nos ha tocado conocer esta enfermedad justamente gracias a este gran éxito de vacunación, ¿no? Es una enfermedad pues altamente agresiva, que genera muchos daños y muchos cambios desde el punto de vista infectológico, pero pues que hoy lo tenemos controlada gracias a esto. Después fue Pasteur, Louis Pasteur, que vivió también en el siglo XIX, que pues logró ya sistematizar todos estos desarrollos de manera exitosa, ¿no? La cólera aviar, que era causada por Pasteurella multocida, pues se logró generalmente generar una vacuna con un germen atenuado y con esto disminuir, ¿no? Salvar la industria naciente en Francia en el siglo XIX pues de lograr sistematizar adecuadamente este tipo de ganadería. El anthrax o carbunco, causado por Bacillus anthracis, también se logró disminuir la exposición a la enfermedad a través de tener una forma atenuada del virus, pasándolo por calor. Y finalmente también la rabia, ¿no? que logró tener un éxito muy grande a través de este niño, Joseph Meister,
quien fue vacunado después de haber sido infectado con rabia, y pues la única alternativa a la vacuna era la muerte. Entonces, aunque la vacuna pues todavía estaba en un desarrollo, en una fase de desarrollo experimental, pues se hace de forma heroica esta inoculación y de forma exitosa. Entonces, bueno, Pasteur pues es uno de los grandes elementos en la historia. No todos los experimentos fueron exitosos. Cuando se trató de utilizar con fisalia, ¿no? con medusas, una especie de profilaxis, pues se descubrió la anafilaxis, ¿no? La respuesta contraria a la protección, pues que fue una reacción anafiláctica, una reacción alérgica, y pues por cierto ahí el perro, ¿no? El perro que fue quien se experimentó esto, el perro Neptuno, pues murió, ¿no? Sin embargo, pues esto le generó a Richer y a Portier, pues un premio Nobel gracias a que pues describieron este fenómeno que no siempre se logra la protección, sino bueno, aquí se logró la anafilaxia. Sin embargo, las vacunas han sido extraordinariamente exitosas, ¿no? Tenemos a lo largo de la historia una disminución muy importante de la carga de enfermedad de muchas de las enfermedades infectocontagiosas que hemos conocido como humanidad, gracias a esta estrategia de estimular al sistema inmunológico para protegernos de enfermedad. Obviamente la polio es un ejemplo de gran éxito, ¿no? Yo creo que a algunos de nosotros nos tocó tener compañeros, tener amistades, pues que tenían secuelas de la poliomielitis, y sin embargo hoy pues prácticamente ha desaparecido gracias a los éxitos de la vacunación. No hemos tenido una historia exitosa con todas las enfermedades infecciosas. VIH es uno de los ejemplos en los cuales pues todavía seguimos, ¿no? Aquí hay algunos artículos en donde pues varias estrategias de vacunación no han sido exitosas, ¿no? Entonces, eso es todavía un débito, una deuda histórica que la inmunología tiene con la humanidad. Pero bueno, ¿de qué se trata entonces este proceso? Pues obviamente de lo que se trata es de generar una respuesta similar a la que el sistema inmunológico tiene frente a una infección natural. Entonces, pues vamos a empezar hablando qué es lo que sucede en una infección natural. Cuando los virus entran a las células, desde el interior de la célula generan una respuesta inmunológica. Entonces, nosotros tenemos que tener una serie de proteínas que funcionan como detectores de que algo anormal está sucediendo en esa célula. Y estos receptores inmunológicos, pues son, por ejemplo, los TLR, aunque muchos están en la superficie, algunos están en el interior de la célula, como el TLR7, el TLR9, el TLR3, los NLR, o también conocidos como Node-like receptors, y los receptores tipo RIG. Cada uno de estos receptores va a detectar que algo en el interior de la célula está funcionando mal. Hay RNA viral o hay DNA de cadena simple, que no es el que nosotros tenemos y además no tendría nada que hacer en el citoplasma. Y entonces esto detecta que hay una infección viral y entonces se lleva a cabo la activación del sistema inmunológico. Y esto sucede a través de la activación de factores de transcripción que estimulan una respuesta inflamatoria y pues va a generar un cambio molecular como los interferones, que van a interferir, de ahí el nombre, interfieren con la replicación viral. Obviamente, el efecto que queremos lograr con la vacunación es la respuesta inmunológica. En una infección natural, una respuesta secundaria, como podemos ver aquí en la diapositiva, una respuesta a la reinfección, lo que va a generar es que primero tengamos una respuesta primaria que es relativamente más lenta y menos potente que una respuesta secundaria. Y esto sucede gracias a que los linfocitos vírgenes que reconocen al antígeno se multiplican cuando estamos en una infección y esto genera la respuesta efectora. Pero cuando se controla la infección, la mayor parte de estos linfocitos van a morir, no se necesitan. Pero algunos de ellos sobreviven como linfocitos T de memoria efectora y luego linfocitos T de memoria central. Y estos linfocitos T, este 5 a 10% de linfocitos T que sobreviven, son los encargados y los responsables de dar una respuesta a mediano y a largo plazo cuando tengamos una nueva respuesta inmunológica. Y esto es lo que se ha conseguido con las vacunas. Cuando nosotros tenemos una infección por específicamente SARS-CoV-2, este virus entra al cuerpo a través de una proteína que le llamamos proteína S o proteína Spike, que es una proteína que interactúa. Nosotros estamos en contacto con muchísimos virus todo el tiempo, pero los virus no entran al organismo debido a que no tienen una interacción, ¿no? Se necesita una llave
con una cerradura para que la llave encaje en la cerradura y entonces el virus sea capaz de entrar al cuerpo. En el caso del coronavirus, antes de ser un virus que infectaba a humanos, pues infectaba a otro tipo de mamíferos. Y no fue hasta que hubo una mutación puntual que permitiera a una proteína del virus generar una interacción con una proteína humana que ahora este virus pasa a ser infectivo para los seres humanos. Bueno, en esto no me voy a detener mucho, pero básicamente la idea de esto, de puntualizar esto, es que la proteína S o la proteína Spike es hacia la cual se han generado estas proteínas, estas respuestas inmunológicas virales en la vacuna, y por lo tanto es que pues todas las vacunas generan este tipo de respuesta. Cabe mencionar que muchas de las pruebas de anticuerpos o de antígeno en general, no es que utilicen la proteína Spike, sino utilizan otras proteínas como marcadores de la respuesta a la infección, ¿no? Como la propia proteína M u otras proteínas. Por eso es que no necesariamente el estar vacunados va a ser una respuesta de anticuerpos detectable en laboratorio. No siempre. Tendría que ser una prueba específica para tener los anticuerpos de la vacuna y no cualquier prueba de IgG o de IgM, ¿no? Nos identificaría si en realidad estamos o no protegidos después de una vacunación. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando una vez que entra el virus al organismo, la respuesta inmunitaria normal es que sea fagocitado, o sea, este virus esté dentro de una célula presentadora de antígenos que va a procesar, va a deshacer al virus, lo deshace en pequeñas proteínas, presenta estos péptidos y entonces se genera una respuesta de anticuerpos. Y esta respuesta de anticuerpos, en principio, podría ser protectora. Pero no solamente son los anticuerpos los que pueden ser protectores. También las células T citotóxicas, células T específicas que pueden tener larga vida y ellas ser las responsables de una respuesta de protección. Entonces, no solamente depende de los anticuerpos, pero también de las células T memoria, células T, que generan una respuesta que no es de tipo humoral, sino de tipo celular. Entonces, ambos elementos pueden coadyuvar cada uno a su manera en la respuesta de protección. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado un poco con las vacunas para SARS-CoV-2, cuáles han sido estas plataformas y estos retos que nos han implicado. En general, algunas de las vacunas que ya tienen autorización de emergencia, que todas las conocemos bien, las hemos estado utilizando, pues son, por ejemplo, algunas de estas, ¿no? La de Moderna, la de CanSino, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Janssen. Vamos a platicar un poquito de qué se trata cada uno de estos. En general, ustedes podemos ver, por ejemplo, que la proteína de Moderna, la de ARN, de la proteína S, es esta proteína, ¿no? Es el ARN para hacer esta proteína S, la proteína Spike de la que hablábamos, que viene capturada o viene, digamos, encapsulada en nanopartículas de lípidos. Y estas nanopartículas de lípidos lo que permiten es que pueda entrar fácilmente el RNA a la célula, porque lo que se trata es que nosotros produzcamos nuestra propia proteína, ¿no? Entonces, no se administra ni al microorganismo atenuado, ni se administra ni siquiera la proteína, ¿no? Nosotros hemos utilizado vacunas que utilizan el microorganismo o el virus atenuado, como es el caso de la vacuna tipo Sabin, de la polio, que todos conocemos muy bien, que son las gotitas, ¿no? Esta vacuna utiliza al virus atenuado. La vacuna tipo Salk, de la polio también, que es la inyectada, esta utiliza al virus inactivado, ¿no? Inactivado desde el punto de vista químico. Y hay otras proteínas como la influenza, por ejemplo, que tiene las dos posibilidades. Hay vacunas de la influenza que son de virus y hay vacunas de la influenza que son de proteínas nada más, ¿no? Ahora, estas nuevas vacunas, lo que estamos teniendo son vacunas de material genético, de tal suerte que este material genético son nuestras células las que producen la proteína y entonces esta proteína va a generarse al ser algo anormal en nuestro organismo, genera una respuesta inmunológica contra la proteína. La de CanSino, ¿no? Así como otras, como la de Astra o la de la Sputnik, lo que tienen son vectores virales. Y entonces, ¿qué es esto? Son otros virus.
Son virus que pueden ser pequeñamente replicantes en vivo o pueden no ser replicantes en absoluto, que lo que tienen es parte en su estructura proteína S. Entonces genera una respuesta contra el virus, que puede ser en el caso, por ejemplo, de la cancina, el adenovirus tipo 5, y esa respuesta, parte de esa respuesta implica una respuesta contra la proteína S para evitar una infección en lo subsecuente. Inovio Pharm ha intentado hacer vacunas con plásmido de ADN, ¿no? La otra proteína, la de Moderna o en la de Pfizer, lo que está ahí es ARN, ¿no? Ácido ribonucleico. Lo que se ha intentado también es poner ADN. Ahorita vamos a platicar las dificultades de este proceso. La de Pfizer BioNTech, que es también ARN modificado, que lo que tiene es un nucleótido que codifica específicamente para un dominio de la proteína S. No toda la proteína S, solo un dominio de la proteína S. Esto es importante porque las mutaciones del virus, las variantes del virus van a ser menos protectoras si las variantes caen justamente en este dominio de unión al receptor del ARN, ¿no? Y también se administra con nanopartículas lipídicas para que sea capaz de entrar a la célula. Como ya decíamos, la de AstraZeneca, la de Janssen, también son adenovirus. Entonces son otro tipo de adenovirus que, insisto, pueden ser de débil replicación, como la de AstraZeneca, o incompetentes para la replicación, como la de Janssen, la de Johnson & Johnson, que generen una respuesta de protección a través de anticuerpos contra este virus, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, la de CureVac también es de ARN, y la de Sanofi, el mecanismo que se utilizó fue producir solamente las subunidades proteicas en un baculovirus, pero no toda la proteína, algunas subunidades de la proteína. Y hay otras estrategias que se han estado utilizando. Aquí menciono dos que me parecen muy interesantes, que son las de células dendríticas, porque pues, las células dendríticas son las células, como decíamos, presentadoras de antígeno. Pero también ha habido otras estrategias, como administrar a la proteína recombinante, por ejemplo, con el toxoide tetánico, que es lo que se hizo, por ejemplo, en uno de los abordajes cubanos, ¿no? Pues poner a la proteína con adyuvante de alguna vacuna que ya conozcamos, que sí es inmunogénica, como el propio toxoide tetánico, que ya sabemos que sí se sirve como vacuna. Y entonces, ¿cuál es la respuesta inmunológica que generan estas vacunas? Bueno, pues en las vacunas de virus atenuados, como ya decíamos nosotros, conocemos la tipo Sabin, que es la de, o Sabin, que es para la de la poliomielitis, la de las gotitas. Esta no se ha utilizado para COVID, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos abordajes, pero ninguno está en fase propiamente clínica. O sea, hay algunos preclínicos que sí lo están estudiando, pero bueno, todavía ninguna se está utilizando de manera clínica, ¿no? Entonces, ninguna se ha autorizado de emergencia, como las que ya mencionamos. Lo que se trata en una vacuna de virus vivos atenuados, por supuesto, que es que tomemos al virus, le hagamos algo, ¿no? O sea, lo pasemos por calor o lo pasemos por alguna estrategia para poder tener una respuesta inmunológica contra este virus. Sería un virus atenuado, ¿no? Entonces, este virus pasa por distintas estrategias, decíamos, puede ser calor, puede ser alguna otra, de tal suerte que el nuevo virus ya no es un virus conocidamente infectante, aunque podría revertir, ¿no? Ese es el problema de las vacunas de virus vivos atenuados. Las vacunas de virus inactivos, estas sí, ¿verdad? Estas, por ejemplo, la Picovac de Sinopharm, estas vacunas son virus que ya no tienen la capacidad infectiva, pero porque han sido pasados a través de químicos. Por ejemplo, formaldehído o calor. El problema es que como se pierden tantos virus en el proceso, hacer una vacuna con virus inactivados requiere iniciar con cargas virales muy altas. Entonces, empiezas con cargas virales altas y puedes producir una vacuna. Entonces, pues bueno, es un tanto difícil, ¿no? Para cultivar a los virus se han utilizado distintos tipos de células. Células que a veces no son tan fáciles de tener, ¿no? Entonces, se pueden generar células humanas o células animales para cultivar a estos virus y tener las cargas virales altas que se necesitan para los procesos de vacunación. Hoy por hoy, tampoco se han utilizado muchas
de estas vacunas, ¿no? Más que las que ya mencioné. Ahora, hablábamos también de algunas subunidades proteicas del virus. No todas, ¿no? No todas las vacunas utilizan la proteína. Como decíamos, algunas utilizan el ARN. Entonces, las que utilizan la proteína, por ejemplo, tenemos una de Novavax, que utilizan unas subunidades de la proteína, o tenemos la de Sanofi, ¿no? Que utiliza algunas subunidades de la proteína. ¿Qué subunidades? Pues como ya decíamos, no a la proteína E ni a la proteína M, sino sobre todo se ha utilizado a la proteína S o Spike, ¿no? Spike porque parecen espigas, ¿no? Cuando se ve el virus en el microscopio electrónico. Entonces, esta proteína es una estructura proteica cuya respuesta inmunológica podría neutralizar a esta proteína. ¿Y entonces de qué se trata este proceso? Pues bueno, es de toda esta parte del virus, solamente sacar a la proteína S, tener su material genético y este material genético que codifica para esta proteína, ponerlo en bioreactores y a partir de ahí obtener solamente la fracción proteica. Y esta fracción proteica se puede nutrir, ¿no? Con adyuvantes, requiere adyuvantes inmunológicos potentes para poder generar una respuesta. Y entonces, y además generalmente requiere múltiples dosis, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, con estas vacunas es que pues se requieren refuerzos, ¿no? Para lograr este tipo de respuesta inmunológica. Y entonces, esto lo que se puede hacer para obtener estas proteínas es transfectar algunas bacterias a través de plásmidos y entonces tener células que produzcan esta proteína en bioreactores. Ahora, también, por ejemplo, la de Sanofi GSK, lo que ha hecho, ¿no? De GlaxoSmithKline, lo que ha hecho es utilizar partículas que parecen virus, ¿no? Pero no son virus. No como el adenovirus que utiliza Sputnik o Astra, sino lo que son partículas similares a virus. Y entonces, en estas partículas, lo que tenemos es tener a una partícula que parece virus con la proteína S, y entonces el sistema inmunológico lo reconoce como virus y genera la respuesta inmunológica. Esto, pues obviamente, son de más difícil manufactura, se han logrado ya, pero pues son más difíciles de tener. Estas nuevas plataformas, de las que se ha hablado, que son la producción de vectores virales, ¿no? Como AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca con Oxford y la vacuna de CanSino, y aquí también entraríamos nosotros, podríamos incluir nosotros la vacuna de Sputnik, ¿no? Que también utiliza un adenovirus. Lo que sucede aquí es poner en otro virus material genético del coronavirus, que haga imposible la infección, pero que haga posible la respuesta inmune. La desventaja teórica, hipotética de estas vacunas es que si una persona ya tuviera la exposición previa, por mala suerte, a ese tipo de adenovirus 5, por ejemplo, ¿no? O adenovirus 26, si alguien ya tuviera anticuerpos contra ese adenovirus, no se generaría una respuesta protectora, porque el sistema inmunológico es tan efectivo que destruiría al vector viral antes de generar una respuesta inmune. Entonces, esta es una limitación teórica, pero que no se ha probado en la práctica. De lo que se trata entonces es de poner un vector viral que pueda o no pueda ser replicante. Por ejemplo, los adenovirus, que son los que se han utilizado en la vacuna de AstraZeneca, en la vacuna de Janssen o en la vacuna de Sputnik, estos son no replicantes o muy levemente replicantes. No se utiliza ningún vector viral como sarampión o ébola que sí sean replicantes, porque aunque podrían generar una buena respuesta inmunológica muy fuerte, pues también tendrían mayor riesgo de generar una replicación viral en la persona vacunada. Los que se utilizan para coronavirus son no replicantes. Bueno, la vacuna Sputnik, como la conocemos, que su nombre técnico fue GAMCOVID-VAC, fue autorizada desde el 11 de agosto del 2020 y también está basada en adenovirus. Sabemos que también tiene este tipo de efectividad. Ahora, las vacunas, la vacuna de ADN es una vacuna que no se ha utilizado, ¿no? Utilizamos vacunas ya de ARN, pero de ADN no. Es un poquito más difícil producir una vacuna de ADN porque necesitamos que el ADN llegue hasta el interior de la célula. Y entonces, esta empresa, que es Inovio, ¿cómo ha intentado hacer esto? Pues bueno, pues es más difícil meter el material
genético del ácido desoxirribonucleico al interior de la célula. Si yo simplemente inyecto, ¿no?, en músculo o en donde sea, el material genético, el ADN, pues simplemente nunca va a entrar, ¿no? Entonces necesitaría cargarlo en partículas en partículas de lípidos para que entrara, ¿no? Pero además tendría que entrar hasta el núcleo quizá. Bueno, lo que hizo esta empresa es hacer un dispositivo de electroporación que, insisto, todavía no está en el mercado. Pero la idea es que se administra el material genético y además en la misma aguja vienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Se da una descarga pues, eléctrica, una mini descarga eléctrica, y esta mini descarga hace poros en la membrana de la célula. Y entonces, por eso se llama electroporación, porque los poros permiten que el material genético entre a la célula y ahora sí, en el interior, se pueda traducir a RNA y luego transcribir a proteína y, por lo tanto, generar una respuesta inmunológica contra el virus. Las vacunas de ARN, pues son las que ya se están utilizando. No hay ningún ejemplo previo. Nunca se había utilizado una vacuna de este tipo, pero ya se están utilizando, ¿no? Las que ya dijimos, el Moderna, Pfizer, utilizan esta tecnología. De lo que se trata es sacar el mismo ARN que tiene el virus y este ARN convertirlo a un ARN que pueda estar en la vacuna. Y entonces se multiplica este RNA y este RNA se introduce a la célula humana y entonces es la célula humana la que produce la proteína S. Y entonces se genera una respuesta inmunológica porque esta proteína no es normal. ¿Qué es lo que hace esta proteína S en el cuerpo? Pues el sistema inmunológico genera una respuesta de protección. Estas vacunas, tanto las de ADN y ARN, que fueron por primera vez utilizadas como vacunas, ¿no?, aunque ya conocíamos este tipo de terapias génicas, de introducir DNA o RNA en el organismo para producir ciertas proteínas, es la primera vez que se utiliza como vacunas y ha sido de manera exitosa, ¿no? La idea de que estas proteínas se metabolicen en una célula presentadora de antígenos y generen una respuesta inmune, pues se demostró con este tipo de vacunas, ¿no? Entonces, estos van montados, el RNA, van montados en partículas lipídicas, como la de Astra o la de Janssen. Y estas partículas lipídicas permiten que entren a la célula a través de receptores lipídicos. Entonces, esta proteína son partículas lipídicas que pueden ir cargadas inclusive con apolipoproteínas para que interactúen con receptores específicos, como el receptor de lipoproteína de baja densidad, y una vez que interactúa con el receptor, este receptor lo internaliza la célula y por lo tanto permite que se lleve a cabo la transcripción del RNA del DNA a RNA o del RNA a proteína, la traducción a proteína. Y bueno, estas otras vacunas que yo les decía que son interesantes, pero que todavía no están ni siquiera de cerca en uso clínico, son con las células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, o sea, son las que inician la respuesta inmunológica. Son las que van y dicen, mira, aquí hay una proteína normal, genera una respuesta de protección contra ella, ¿no? Y las células dendríticas fueron identificadas por este investigador tan famoso en el mundo de la inmunología que ganó un premio Nobel, que se llama Ralph Steinman, ¿no? Ralph Steinman ganó el premio Nobel por el descubrimiento de las células dendríticas el 3 de octubre de 2011. El premio se anunció el 3 de octubre del 2011. Lo malo es que Ralph Steinman tenía cáncer de páncreas. Y todos los aquí presentes saben que el cáncer de páncreas es, pues, sumamente agresivo, ¿no? Entonces, lo que hizo Ralph fue inyectarse células dendríticas cargadas con antígenos tumorales de cáncer de páncreas y con ello logró sobrevivir muchos años. Pero desafortunadamente Ralph murió el 30 de septiembre del 2011, unos días antes de que se anunciara que había ganado el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Entonces se especula que Ralph nunca supo que había ganado el premio Nobel, había fallecido unos días antes de que se anunció. Sin embargo, el comité del Nobel decidió sí dar el premio, aunque nunca se da a personas fallecidas,
decidió dar el premio post-mortem debido a que había sido acreedor a ganarlo antes de fallecer. Y bueno, otras de las perspectivas que están aquí, pues son la vacunología reversa. ¿De qué se trata esto? Pues de que una vez que ya conocemos la estructura proteica del virus, ahora le hagamos al revés, ¿no? O sea, en vez de inyectar a la proteína, generemos como moléculas específicamente diseñadas para interactuar con esta proteína y la bloqueen antes de que generen la infección. Entonces, eso se llama vacunología reversa. Conocemos, no es que ahora conozcamos los anticuerpos y generemos anticuerpos contra la proteína, sino tengamos a la proteína y ahora nosotros podamos diseñar con bioinformática, con técnicas bioinformáticas, estructuras que neutralicen esta proteína, ¿no? Es algo que también, pues, probablemente venga a futuro. Una de las cosas muy importantes, pues, son las nuevas variantes, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa a todos y que obviamente es algo que quiero dedicar unos minutos antes de terminar mi plática para hablar a este respecto. ¿De qué se tratan estas nuevas variantes? Bueno, pues obviamente el asunto está en que siempre están mutando. El virus, cada vez que se replica, puede tener tasas de mutación. Este virus replica más o menos 100 veces menos que el virus de la influenza, ¿no? Digo, muta más o menos 100 veces menos que el virus de la influenza. La tasa de mutación del virus de la influenza anda más o menos una mutación de cada 1000, mientras que en este virus, ¿no? De cada 10,000, perdón, mientras que en el virus del coronavirus anda más o menos en una mutación de cada millón, ¿no? Más o menos esa es la tasa de mutación. Entonces muta mucho menos, pero muta, ¿no? Entonces la influenza muta tanto que cada año tenemos que estarnos vacunando contra las nuevas mutaciones. Muta mucho menos, pero muta significativamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos un árbol, un clúster de agrupación, un árbol filogenético de cómo estas mutaciones pues van cambiando. Entonces tenemos la mutación, ¿no? A partir del virus original, que está abajo a la izquierda, estas mutaciones que solamente algunas se convierten en mutaciones de preocupación o mutaciones de importancia biológica. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros tenemos una mutación, si esta mutación es en cualquier parte del virus, como vemos en todas las rayitas que están en grises, son mutaciones, pero en cualquier parte del virus que no sea significativa para la infección humana o para la replicación o para la infectividad del virus, es una mutación más, ¿no? Es como tener hijos y que los hijos salgan, por ejemplo, mis papás son guapos, ¿verdad? Yo nací feo y ni modo, ¿no? Una mutación que no tiene mayor cambio, ¿no? No genera ningún efecto biológico importante. Entonces, pues esas son las mutaciones que nos pasan, ¿no? También a los seres humanos como variabilidad biológica y que no son de importancia infectológica. Sin embargo, ya tenemos, y aquí están marcadas en distintos colores, mutaciones que sí son de preocupación, ¿no? De atención o son de alarma o de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estas mutaciones que van acumulando su nombre dependiendo de la parte de la proteína que está afectada, pues estas mutaciones, si se afecta justo a la proteína S, podrían tener menos efectividad las vacunas que están dirigidas contra la proteína S. Y si afectan estas mutaciones justo a la parte del virus, por ejemplo, que se une al receptor humano, pues eso sería buenísimo, ¿verdad? Que cambie esa parte y que entonces ahora este virus deje de infectar humanos. Eso es bueno. Pero cuando sigue infectando a humanos, pero lo hace de una manera más fácil, más agresiva o con menos protección con otro tipo, con otra variante, entonces, pues estas son las que se convierten en variantes de preocupación. Y entonces, vean esto, ¿no? Existen, por ejemplo, estos anticuerpos monoclonales. El bamlanivimab, el imdevimab y algunos otros, ¿no? Que se han utilizado porque son anticuerpos que neutralizan a el virus. Pero vean ustedes lo que pasa aquí. Resulta, como pueden ustedes ver, la variante D614G y luego las variantes importantes o las variantes de relevancia clínica, alfa, beta, delta, pues todavía el anticuerpo monoclonal, el bamlanivimab o el imdevimab
o el RBD 85, por el nombre del sitio de unión a la proteína a la que se une, pues todavía reconocen a la variante D614G, reconocen a la variante alfa, pero por ejemplo, el bamlanivimab, que es un anticuerpo sintético, un anticuerpo monoclonal producido in vitro, ya no reconoce a la variante beta, ¿no? ¿Y qué pasa con la variante delta? Pues vean, el bamlanivimab tampoco la reconoce bien, pero el imdevimab la reconoce menos. Y el RBD85 ya no la reconoce. O sea, son mutaciones justamente en los sitios de la proteína a los que se unía este anticuerpo monoclonal para neutralizar. Entonces, esto sí es un tema, digamos, que nos genera algún grado de preocupación. Las vacunas, ¿qué pasa? Bueno, con las vacunas, vean lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de AstraZeneca? Con estas mutaciones. Vean, la vacuna de Pfizer, a las 3 semanas después de la vacunación, pues hay una buena respuesta, ¿no? A la variante D614G. Pero ¿qué pasa? Pues con las variantes alfa, beta, delta, ya no se tiene tan buena respuesta. Y 8 semanas después de vacunación, sí hay una buena respuesta contra todos, ¿no? Excepto, por ejemplo, con la variante delta. Después de la segunda dosis, ahí estamos, en el caso de la primera gráfica, la que está del lado izquierdo, estamos viendo la respuesta a la primera dosis. La primera dosis de Pfizer pareciera que no protege contra las variantes, al menos no al mismo nivel que lo hace contra el D614G. Contra el alfa, beta y delta, algunas personas, que ustedes pueden ver ahí como las bolitas azules o naranjas, algunas personas tienen buenos anticuerpos protectores contra estas variantes, pero no todas, es menos la mediana, ¿no? Pero ¿qué pasa después de la segunda dosis? Desde la segunda dosis ya hay más personas vacunadas, ¿no? Ya hay más personas protegidas. Entonces, 5 semanas después de la segunda dosis de Pfizer, se logra una protección aceptable contra la variante alfa, beta y delta, pero vean cómo siempre hay una bolita por ahí abajo, ¿no? Que queda no protegida. Entonces, con las vacunas no siempre logramos no es una regla general que logremos la producción, la respuesta inmunológica. ¿De qué depende? Pues obviamente de la variabilidad biológica, ¿no? De la propia respuesta inmunológica que cada persona pueda tener, de los polimorfismos, de la inmunogenética, de muchísimos aspectos, hasta del propio HLA, ¿no? Que codifica para el complejo principal de histocompatibilidad, que hace que no todos respondamos igual a los mismos antígenos, porque todos tenemos una gran variabilidad del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la AstraZeneca? Vean, 10, en la semana 10 después de la vacunación, de la primera dosis, hay buena respuesta después de AstraZeneca contra el D614G y contra el alfa. Más o menos buena respuesta, porque vean que hay bolitas abajo. Pero contra beta y delta, ahí se bajó mucho la respuesta con la primera dosis. 10 semanas después de la primera dosis de la vacunación. Ahora, de la primera dosis a la segunda dosis, en general, pues pasan, pues más o menos unas 12 semanas, ¿no? Y entonces, de las 12 semanas después de AstraZeneca, con la segunda dosis, esta variante delta sí logra, o estas variantes alfa, beta, delta, sí logra tener una respuesta de protección después de la segunda dosis. Entonces, lo que quiero decir con estas gráficas es que sí hay una cierta protección, no con la primera dosis, ahí no es tan buena, ¿no? En ninguna, ni Pfizer ni AstraZeneca, pero después de la segunda dosis sí se logra una cierta protección contra estas variantes que ya están siendo de preocupación y de alarma epidemiológica. La variante alfa, la variante delta, la variante beta. Pero que en general esta respuesta sí es menos efectiva, ¿no? Entonces, sí son variantes que todavía estamos protegidos con la vacuna, pero vamos a tener que estar aprendiendo qué es lo que pasa, ¿vale? Y bueno, ya nada más a manera de conclusiones, quiero dar estas 3 ideas generales. En primer lugar, nuestro sistema inmunitario es nuestra mejor herramienta contra las infecciones. Por eso, la estimulación de la inmunidad adaptativa para protegernos ha sido el gran avance de la medicina científica, pero bueno, pues ahorita todavía estamos con este reto. Estamos aprendiendo nuevas vacunas. Afortunadamente, por llamarlo así, tenemos vacunas, ¿no? Tenemos una biotecnología, gracias, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer el reconocimiento a todos los científicos y biotecnólogos
que existen en el mundo, gracias a los biotecnólogos hemos tenido un gran avance en el desarrollo de la biotecnología para producir nuevas vacunas que tengan una acción más efectiva y duradera. Cada tecnología de producción de vacunas tiene sus peculiaridades y obviamente nosotros, médicos clínicos, tendremos que conocer las peculiaridades y ventajas y desventajas de cada uno de los distintos tipos de vacunas, pero todas han demostrado un beneficio clínico, ¿no? Y adelantándome a una de las preguntas que seguramente surgen y que están en la mente de todos, ¿cómo estamos con la combinación de vacunas? Si ponemos una vacuna y después ponemos otro tipo, ¿se puede hacer? ¿Se refuerza el sistema inmunológico? Bueno, de entrada ahorita que yo les digo, no sabemos, ¿no? Necesitamos más investigación. Ya hay algunos papers publicados en este sentido que parecen decir que sí se genera una respuesta como de refuerzo, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser la misma vacuna la que genera una respuesta, pero todavía no tenemos información suficiente sobre el perfil de seguridad. Eso se logra con mayor tamaño de muestra, mayor cantidad de personas estudiadas, antes de poder recomendar con seguridad, ¿no? Y no en un aspecto meramente experimental, que una persona se pueda poner una vacuna de otro tipo como refuerzo a la vacuna del primer tipo que recibió, ¿no? Para esto todavía no hay información suficiente, aunque ya hay algunos estudios que se han hecho, no hay información suficiente para recomendarlo clínicamente, ¿no? Entonces, nosotros, los médicos, hacemos medicina basada en evidencias, ¿no? No en suposiciones. Entonces, medicina basada en evidencia todavía no podemos hacer en este sentido. Entonces, bueno, pues esto sería básicamente lo que yo querría compartir con ustedes. Aquí dejo en esta diapositiva mi correo electrónico y mi Twitter, ¿no? Porque pues también ahí en el Twitter a veces estamos actualizando información nueva que va saliendo. Aquí estamos pues con cambios a cada día, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inmunológico y vacunal, los cambios pues los vamos aprendiendo sobre la marcha. A lo mejor algo de lo que he dicho hoy, mañana, ya no es cierto. Entonces, todo esto lo vamos actualizando ahí un poco en el Twitter. Serán bienvenidos a seguirme si ustedes gustan. Y ahí está mi correo electrónico también, a reserva de que ahorita pues hagamos toda esta ronda, ¿no? De preguntas. Si ustedes están, la maestra Jessica, lo que corresponda en este momento, estoy disponible para dudas o preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Agradecemos su amplia presentación. Les invitamos, como todas las tardes, a la audiencia que nos acompaña a realizar sus preguntas en el chat, comentarios, o si gustan que les activemos el micrófono, favor de hacérnoslo saber. Por lo pronto, sí ya tenemos algunas preguntas, comentarios. Por ejemplo, Jesús hace un comentario bastante amplio, en donde nos comenta, el ponente comentó que no todas las pruebas de laboratorio podrían dar positivo a anticuerpos por lo de la proteína S, pero entonces, ¿por qué si casi de antemano se sabe que van a salir negativas, por qué se utiliza esta prueba como garantía para viajar en avión, por ejemplo? Esa es una pregunta. Otra pregunta, creo que Roche ya tiene una prueba que detecta la proteína S y que podría ser la prueba ideal para detectar si estamos protegidos. ¿Qué opinión tiene al respecto de las pruebas de laboratorio para la detección de anticuerpos? ¿Son confiables? O si usted conoce alguna prueba de laboratorio para la detección de anticuerpos que sea más confiable. Muchas gracias. Ok, bueno, pues excelente pregunta, Jesús, ¿eh? Excelente. O sea, qué buenos comentarios. Y a lo mejor sobre estos comentarios no voy a poder establecer una postura más allá de la meramente inmunológica, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, de decir, híjole, la salud pública está bien manejada si pedimos una garantía para viajar en avión, una prueba de anticuerpos, eso ahí no me voy a meter, porque eso es un tema que no me toca a mí opinar sobre la salud pública o sobre las garantías, pero sí puedo emitir opiniones desde el punto de vista inmunológico. Punto número 1. Las pruebas de anticuerpos no necesariamente van a dar positivas por vacuna, a menos que la prueba de anticuerpo esté dirigida específicamente con anticuerpos que reconozcan la proteína S, ¿no? Y Roche y otros sí tienen esta prueba. Eso es cierto, ¿no?
Entonces, si la prueba sale positiva, cualquier otra prueba puede significar historia de infección natural. Pero ahí van los dos elementos. No significa que una prueba de anticuerpos positiva no es equivalente a protección. Puedo tener una prueba positiva y eso es equivalente a memoria inmunológica, ¿no? Es equivalente a que ya estuve en contacto con el virus, pero no necesariamente significa protección. Puede ser que esos anticuerpos no sean neutralizantes y no me estén protegiendo. O puede ser el escenario contrario, que la respuesta, la prueba salga negativa, ¿no? No detecta anticuerpos, pero yo sí esté protegido. Y aquí quiero hacer énfasis, por ejemplo, en una parte de la presentación donde yo les decía que la protección en el largo plazo no solamente está dado por los anticuerpos. También hay células T de memoria que pueden ser protectoras y esas no las identificamos con una prueba de anticuerpos. Entonces puede ser que la prueba de anticuerpos sea negativa y yo sí esté protegido por la vacuna, ¿no? Y conmigo han llegado al consultorio personas solamente para decirme esto, ¿no? Doctor, me vacuné y mire, mi prueba es negativa. ¿Qué hago? ¿Me revacuno? La respuesta es no, ¿no? No por una prueba negativa estoy asegurando que la persona no está protegida. Porque además, los anticuerpos no es el único mecanismo inmunológico de protección. También están las células T de memoria, ¿no? Entonces, ahí no equiparar, hay que ser muy cuidadosos. Y obviamente las implicaciones que esto tiene, por ejemplo, para asegurar que una prueba positiva me permita subirme a un avión, pues eso yo no voy a opinar al respecto, pero claramente no hay un sustento científico que permita hacer esta equiparación. Prueba positiva protegido, anticuerpos negativos no protegido. Esta no es una equiparación, ¿no? Puedo tener prueba positiva y estar protegido, qué bueno. Puedo tener prueba negativa y no estar protegido, pues sí es cierto. Pero puedo tener prueba positiva y no estar protegido, o puedo tener una prueba de anticuerpos negativa y sí estar, ¿no? Entonces, eso es un poco como el tema. Mi recomendación con respecto a esta última pregunta que dice cuál es la prueba para la detección de anticuerpos que sea más confiable, mi recomendación es que no podemos hablar hoy por hoy de una prueba que nos permita asegurar o confiar en nuestra protección o falta de ella, ¿no? Entonces, no podemos tomar decisiones clínicas con base en esto. Esto me remite a hablar de sensibilidad y especificidad, ¿no? Es decir, si tenemos un grado de protección, pues qué bueno que sea demostrable desde el punto de vista laboratorio, pero no debería de ser, al menos por los fundamentos científicos que tenemos hoy, una decisión de revacunar o una decisión de estar seguros que no soy susceptible. Ana Paulina Recendis pregunta, ¿la eficacia de las vacunas es inferior en personas con enfermedades autoinmunes? ¿Hay estudios al respecto? Sí hay estudios. Hemos leído algunos artículos publicados a este respecto. En general, no parecen tener hasta el momento una disminución importante del tema de la eficacia, ¿no? Sin embargo, las vacunas, sí creo que también es importante resaltarlo. Las vacunas en este contexto no son más que una herramienta buenísima, maravillosa, pero una herramienta más, ¿no? O sea, tenemos que seguir cuidando todo el tema. Entonces, las personas con enfermedades autoinmunes tienen que seguirse cuidando en muchos sentidos también, porque muchas de las situaciones en este sentido son algunas enfermedades autoinmunes se tratan con medicamentos, digamos, antiinflamatorios o inmunodepresores que podrían también sí disminuir la respuesta a la efectividad de una vacuna. Entonces, pues sí es importante tener este tipo de consideraciones. Ahora, ¿cómo medimos eficacia de una vacuna? Bueno, pues con la única manera de medir eficacia de la vacuna, si dijimos los anticuerpos no es la medida, la única manera de medir eficacia es, pues vacunemos a la población, ¿no? En un estudio fase 3 y midamos cuántas personas tienen infecciones, ¿no? Y estos son lo que se ha hecho en los estudios fase 3. Las vacunas que están actualmente en uso clínico, pues son estudios que ya han pasado por esta fase, pero pues que todavía necesitamos seguir en farmacovigilancia, ¿no? En el caso de México, la Secretaría de Salud, y particularmente a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, continúan la farmacovigilancia no solamente de las vacunas, cabe mencionar, ¿no? La COFEPRIS hace farmacovigilancia permanente. Entonces,
todos tenemos que tener, tenemos que sumar a esto. Entonces, es un tema fundamental que estemos nosotros reportando a la COFEPRIS, ¿no? A través del correo electrónico de la propia COFEPRIS, cualquier efecto que nosotros veamos. No solamente de efecto adverso de la vacuna. O sea, le ponen la vacuna y le pasa esto, ¿no? Eso es un efecto adverso. Pero también se considera un efecto adverso la falta de eficacia. Entonces, una persona que se vacuna y se enferma, eso es un efecto adverso que se tiene que reportar a la COFEPRIS y los médicos son los responsables de ello. No solamente con las vacunas, sino en general con todos, ¿no? Un analgésico que yo administro y no funciona, pues no sé si es una falsificación, por ejemplo, ¿no? Mi responsabilidad es reportarlo a la COFEPRIS. Claro, todo esto es un proceso muy continuo, muy de todos los días, pero digamos, en términos de vacuna, también la falta de eficacia es importante que se reporte para mantener una vigilancia al respecto. Sí, doctor, muchas gracias. Las preguntas anteriores que antecedieron tienen que ver mucho con esta inquietud de la efectividad por tipo de vacunas que ya en otras sesiones nos han hecho. Sin embargo, me gustaría mencionar estas tres últimas preguntas. María Pérez comenta, en personas con trasplante renal o tratamiento inmunosupresor, ¿se pueden vacunar? ¿Qué vacuna sería la mejor? Sí, la respuesta es sí se pueden vacunar, ¿no? O sea, no tenemos una contraindicación médica o científica para que se vacunen. El peor escenario es que a lo mejor por la inmunosupresión no generen la mejor respuesta inmunológica, pero pues cualquier estímulo inmunológico va a ser bueno, ¿no? Entonces, sí se pueden vacunar y no tenemos una mejor, porque no tenemos ninguna de virus vivos atenuados que esté contraindicada en las personas inmunodeprimidas. Entonces, ojo. Cualquier persona que esté con trasplante renal o inmunodepresión no va a poder recibir ninguna vacuna de virus vivos atenuados. Nunca, ¿no? De COVID no tenemos ninguna. Entonces, por eso es que pueden recibir cualquiera de las que están en uso clínico. Muchas gracias, doctor. También aquí tenemos una pregunta de Alejandra Escamilla Rodríguez. ¿Hay alguna razón o fundamento científico por el cual asignan un tipo de vacuna para un cierto grupo de personas? Gracias, Alejandra, y Alejandra Escamilla, también saludos hasta Tasco, ¿no? No, Alejandra, en general, la decisión del tipo de vacuna no es algo que me corresponda hablar a mí, porque no está hecha en función ni inmunológica ni clínica, ¿no? Sino pues ha sido algo de disponibilidad y de acceso, ¿no? Entonces, esa parte no ha sido en función de alguna eficacia o alguna situación. La única, digamos, excepción a esto que acabo de decir, a lo mejor podría tener que ver con AstraZeneca, ¿no? La vacuna de Astra en algunos países de Europa, al menos hasta hace algunas semanas, ¿no? Estuvo pues con problemas en la mira asociadas a los adultos mayores. Y esto es porque porque no se incluyeron una muestra representativa de personas mayores de 60 años en los estudios clínicos, ¿no? Entonces, por eso es la precaución. Entonces, por eso es que en algunos lugares se decidió no vacunar a mayores de 65 años o 60 años en algunos lugares con AstraZeneca hasta no tener los resultados de fase 3. Bueno, eso ya tenemos mucha información disponible, ¿no? Ya cambió de esa perspectiva mundial, pero en general no ha habido una respuesta, no ha habido una limitación o una decisión basada en algún dato particular de eficacia clínica. Muchas gracias, doctor. También Ana Laura Zavala pregunta, ¿por qué la vacuna COVID-19 está contraindicada en menores de 18 años? No está contraindicada y es un escenario bastante similar, ¿no? No está contraindicada, es simplemente que vamos en el camino de generar la evidencia, ¿no? Entonces ya hay algunos estudios, ya New England ya publicó un estudio en adolescentes de vacunación, entonces ya con la evidencia, ahora sí podemos decir. El tema aquí más bien es que la falta de evidencia no es lo mismo que la evidencia de que algo está mal o no funcione. No es lo mismo falta de evidencia. La evidencia se va generando en el día a día y esto, por eso es que vamos tomando decisiones diferenciales en función de lo que vamos aprendiendo. Ya no está contraindicada, tan no así que ya existe, ¿no?
algunos estudios y ya se están vacunando en lugares del mundo a personas menores de 18 años. Nada más el tema es que las indicaciones se basan en evidencia y no al revés, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos la pregunta de Sandra Yurani Bautista, que es similar a la de Adriana. Ellas preguntan, ¿cuánto tiempo aproximado dura la inmunidad de las vacunas y cuál sería la diferencia entre cada vacuna? Bueno, hay diferencias puntuales, ¿no? Entre los mecanismos de acción de cada vacuna y las tasas de efectividad que de manera preliminar, y digo preliminar porque son estudios fase 3, ¿no? Y por lo tanto, pues todavía necesitamos aprender. Hay algunas diferencias a este respecto. Pero una de las cosas interesantes es que todas estas plataformas de vacunación de las que hablamos han sido en mayor o menor medida eficaces, ¿no? Y entonces, las más bajas tasas de eficacia, como la de CanSino, ¿no?, que se reportó como bajita, pues es muy relativo, porque es más alta que otras vacunas que ya teníamos en uso histórico, ¿no? Como la vacuna de la varicela, o la vacuna del sarampión, o la vacuna de la rubiola, tienen eficacias más bajas que la más baja de la de COVID, ¿no? Y han sido muy eficaces. Entonces, pues esta digamos, eficacia relativa depende también del riesgo de exposición, ¿no? Entonces, en general, hoy por hoy no podemos contestar cuánto va a durar la eficacia de la vacuna. Puede ser que sea de muy larga duración, pero, digamos, las dos preocupaciones importantes en esos términos son la reinfección, ¿no?, por variantes distintas, o la pérdida de la eficacia. Ambos son riesgos reales, ¿no? Y solamente el tiempo y el ir aprendiendo evidencia médica nos va a poder contestar esto. Muchas gracias, doctor. También hay preguntas y dudas, y estas preguntas son bastante frecuentes con relación a la temporalidad de la aplicación de la vacuna. Por ejemplo, si una persona puede vacunarse 2 veces, ¿y qué pasa si le aplicaron una vacuna, por ejemplo, la CanSino, y podría aplicarse otra vacuna diferente? Bueno, esto lo traté de adelantar justamente porque lo mismo que usted me dice, maestra, es algo que, por eso lo traté de adelantar, ¿no? Y sobre todo este tema de que se pregunta, y se preguntó, maestra, lo de la combinación. Entonces, el tema de la combinación, sí quiero ser muy enfático en el sentido de decir que hoy por hoy no tenemos ninguna evidencia científica de que la combinación sea mejor, pero ya existen algunos estudios que parecen sugerir que puede ser una alternativa. Entonces, puede funcionar, pero no podemos en este momento recomendar que sea una buena práctica vacunarse con una vacuna y luego con otro tipo. Como es la misma proteína, es altamente probable que sí funcione como refuerzo, pero porque es la misma proteína. Todas las vacunas se han hecho con proteína S. Entonces, puede ser que otro tipo de vacuna funcione como refuerzo de una vacuna adicional, de una vacuna previa. Pero hoy por hoy no podemos recomendar que eso se haga, ni para nosotros ni para nuestros pacientes. Y además aquí quiero hacer una precisión que no me corresponde porque no es mi área de expertise, pero a lo mejor a manera de título personal, y solamente como título personal y opinión, me voy a atrever a emitir. Si no toda la población está todavía vacunada y hacen falta vacunas, yo revacunarme solamente por el miedo de querer asegurar más inmunidad para mí, resulta un acto relativamente egoísta, yo creo, y desde el punto de vista ético, creo yo que pues no justificable, ¿no? Entonces, no tenemos la evidencia científica, eso sí lo puedo decir tal cual. Y dos, aunque pueda ser una alternativa en el futuro, sobre todo por temas de decir, si no se tiene acceso a la vacuna o a los temas de revacunación, hoy por hoy creo que no, que sería una mala práctica revacunarse cuando ya estamos vacunados y no toda la población en el mundo está vacunada. Sí, doctor, muchas gracias. Y también hay otra pregunta que tiene que ver con la temporalidad, pero sobre todo aquí la inquietud es, ¿cuánto tiempo deben esperar las personas después de la vacunación COVID para aplicarse otro tipo de vacuna como es la influenza o el tétanos?
Esa es una muy buena pregunta. La recomendación en general sería entre 3 y 4 semanas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el sistema inmunológico se tarda en generar una respuesta protectora, bajar, pasar la fase antiinflamatoria y estar como otra vez listo, ¿no? Entonces, entre 3 y 4 semanas después de la vacuna de COVID, para vacunarse contra otras cosas. Muy bien, y finalmente una última pregunta de José Antonio González. Él pregunta, ¿cuál sería el intervalo óptimo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna COVID? Depende de la vacuna, ¿no? Depende del tipo de qué vacuna, ¿no? Entonces, hay algunas vacunas que han demostrado que se tardan más la vacunación, pues justamente agarra como el sistema inmunológico ya apagándose, lo vuelven a activar y entonces generan más respuesta inmunológica. Por eso es el diferencial entre algunas vacunas, como el tiempo que pasa entre vacunar AstraZeneca, la primera y la segunda dosis, y el tiempo que pasa entre vacunar Pfizer, la primera y la segunda dosis. Muchas gracias, doctor. Bueno, también comentarle que en el chat hubo bastantes felicitaciones, agradecimientos, comentarios como es un gusto poder estar en esta conferencia de Elizabeth Morgan y Gracias. muchos otros comentarios en donde le dicen que realmente fue una excelente ponencia. Y pues, doctor, para cerrar la sesión del día de hoy, ¿le gustaría acotar algo o dejarnos un comentario final? Bueno, pues nada más esto, ¿verdad? Felicitar a todos, porque yo sé que las personas que están aquí, todas y todos, son trabajadores de la salud desde distintas trincheras, ¿no? Médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, químicas, químicos, y quiero, ¿no? Yo he estado también trabajando con pacientes con COVID, ¿no? Desde el Hospital General de México. Creo que esto nos ha unido, pues, ¿no? Como gremio, como nación, como profesiones dedicadas a la salud, junto también con muchas otras personas, epidemiólogos, epidemiólogas, personas que han hecho un gran esfuerzo por esto. Mi reconocimiento, ustedes, gracias por sus amables palabras con esta presentación, pero también mi reconocimiento a todas y todos ustedes en esta lucha. Gracias y pues seguimos adelante, hay que seguir trabajando. Gracias. Excelente, doctor. Pues de la misma manera nosotros le agradecemos también su convicción y su expertise en el tema.